qué es la estructura de la jurisdicción. Por lo menos vamos a hacer un bosquejo general sobre la estructura de la jurisdicción. ¿Listo? ¿Me escuchan? Listo, profe. Sí, señor. Ok, doctor, gracias. Ok, muchas gracias. Por favor, alguien que me acuerde cuando ingresemos de volver a poner a grabar, porque se me olvida, para no dejar aquí grabando la plataforma toda esta media hora. Bien, bueno, entonces ahora sí vamos a iniciar el contenido temático de las unidades. Yo les hablaba a ustedes que pues a mí me parece muy complicado, muy delicado que un especialista en derecho administrativo no conozca la jurisdicción y lamentablemente, pues digamos que en el contenido curricular en los pregrados no se ve muy a fondo este tema y esas falencias se visualizan cuando entramos a litigar o a manejar asuntos en contencioso administrativo porque encontramos, digamos, dificultades al momento de determinar algún tipo de competencia, algún tipo o hacer análisis sobre problemática de la jurisdicción para poder determinar sus causas y sus reales problemas, lo que conlleva por sí mismo, digamos, dificultades al momento del trámite de los procesos y al momento de la determinación de una jurisprudencia o de unas decisiones judiciales, digamos, unificadas sobre un mismo tema, sobre una misma materia. No es gratis, no resulta gratis o no resulta, digamos, ajeno a la problemática de la jurisdicción el hecho de que acusen a esta jurisdicción como aquella que no tiene una jurisprudencia muy estable, que su jurisprudencia es muy cambiante, incluso que su jurisprudencia es muy caótica, a diferencia de lo que sucede con la jurisprudencia y las decisiones judiciales que se profieren en materia de justicia ordinaria o en materia de justicia constitucional. Y ello se debe precisamente a toda la problemática relacionada con la estructura de nuestra jurisdicción. ¿Me excusan un segundo, por favor? Bien. Entonces, de allí la importancia que conozcamos esa estructura básica o genérica de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Voy a compartirles en este momento la diapositiva que nos sirve de presentación precisamente a la unidad que estamos viendo. Me confirman, por favor, si la logran visualizar. Aún no, profe. No se está visualizando, doctor. ¿Qué están No, no viendo se ve. ustedes en este momento? Ahí sí. Ahí sí. Ya. Ahora sí. Listo. Bueno, entonces dentro de toda la estructura del Estado ya sabemos, conocemos, existen tres ramas del poder público, entre ellas tenemos la rama judicial del poder público, no vamos a hablar de la otra estructura que comprende el Estado colombiano, pero en nuestra organización jurisdiccional tenemos además una, digamos, compleja estructura a través de, digamos, diversos órganos de carácter administrativos de la jurisdicción y diversos órganos que ejercen propiamente actividades jurisdiccionales o de resolución de conflictos. Dentro de estas jurisdicciones, pues tenemos una grande que es la jurisdicción ordinaria, que es la que está ubicada en la mayoría de los municipios del país, que atiende todos los asuntos que ya conocemos de ordinario, litigios entre particulares y algunos litigios con entidades públicas. Pero además tenemos otro tipo de jurisdicciones, como la constitucional, que está, digamos, difuminada dentro del control constitucional difuso que impera en nuestra organización constitucional, que cobija y está inmersa en cada uno de los jueces de la República. Y además de ellas,
tenemos las jurisdicciones especiales, y dentro de las jurisdicciones especiales, digamos por llamarlo así, tenemos que hablar o diferenciar a la jurisdicción especializada. Una cosa son jurisdicciones especiales, ¿sí? Y otra cosa, la jurisdicción especializada. Las jurisdicciones especiales son la jurisdicción penal militar, la jurisdicción indígena y los jueces de paz y de reconsideración. Pero la jurisdicción especializada es la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y ya pues, digamos, nos vamos a ir a determinar por qué razón existe una jurisdicción contenciosa especializada en el Estado colombiano. Digamos que esto parte de la influencia del derecho francés, de la influencia napoleónica sobre nuestra estructura estatal. Pero lo cierto es que dentro de esta estructura judicial, o esta estructura del poder público, la jurisdicción especializada de lo contencioso administrativo tiene muchas diferencias en relación con las demás jurisdicciones y en especial con la jurisdicción ordinaria en sus diversas especialidades. No vamos aquí a hablar del origen de la jurisdicción, no vamos a estudiar toda la historia de por qué se da, cuándo inició su etapa jurisdiccional, cuándo era meramente una etapa consultiva. Eso lo van a poder ustedes incluso ver en algunos de los textos que se les comparte como lectura complementaria del módulo. Pero sí vamos a ver cuál es nuestra estructura básica y cuáles son las funciones básicas de esta jurisdicción. Empezamos primero por un marco normativo constituido por el artículo 236, 37 y 38 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, pues que digamos está en ciernes, una modificación y ha estado siempre, digamos, entre la discusión pública y toda la modificación al aparato jurisdiccional. Pero en lo que tenemos en este momento, ¿cuál es el marco normativo de nuestra jurisdicción? Primero, Constitución Política, en los artículos ya citados que ustedes están viendo en las diapositivas. Segundo, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que nos dice que esta jurisdicción se conforma por Consejo de Estado, tribunales y que la ley podría determinar unos juzgados administrativos. Recuerden que en el año 96 no existían los juzgados administrativos. En el año 96 lo único que existían eran cuerpos colegiados conformados por el Consejo de Estado, como su máximo órgano, y tribunales administrativos. De ahí uno de los problemas de atraso y congestión de esta jurisdicción. ¿Por qué? Porque solo hasta el año 2006, es decir, hace 16 años, existen los juzgados administrativos. Antes solo existían tribunales y Consejo de Estado. Y por lo tanto, todas las demandas, todos los asuntos eran conocidos solamente por 26 tribunales a nivel país y el Consejo de Estado. Entonces, eso obviamente implicaba que muchos de los casos o muchos asuntos se demoraran años y años y años en resolver. Esa situación ha variado y ha cambiado. Y los que hayan tenido alguna experiencia, aquí tenemos una funcionaria, una empleada del Tribunal Administrativo del Valle, que nos podrá decir que hoy en día los procesos, si bien algunos pueden tardar, la mayoría de los procesos normalmente fluyen con la existencia de los juzgados administrativos y con la existencia del nuevo procedimiento contencioso administrativo. Entonces, vamos. Primer pilar, Constitución Política. Segundo, Ley Estatutaria de Administración de Justicia, que previó la posibilidad de la creación de los jueces administrativos, pero que no los creó como tal. Entonces, eso se le difirió ¿qué? Al Consejo Superior de la Judicatura previa a la asignación de los recursos del Gobierno Nacional. Y luego, digamos, nuestro pilar normativo es la Ley 1437, donde ya regula la estructura propia, digamos, cuántos miembros de cada una de las secciones del Consejo de Estado, las funciones del Consejo de Estado, las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil, digamos, todo lo que tiene que ver con esa estructura básica de la jurisdicción.
Por favor, alguien que tiene encendido micrófono, apagarlo porque me está haciendo eco. Oscar Iván. Gracias. Bien, yo les dije que no iba a haber esta línea de tiempo de la estructura de la jurisdicción, pero básicamente se los voy a mencionar así en tres puntos, que ustedes van a tener estas diapositivas, y en estas diapositivas pues van a ver, digamos, todo el desarrollo de lo que yo llamo concepción, estructuración y consolidación de la jurisdicción. Concepción es cuando nace la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que es, digamos, paralela a la época de la independencia, y al surgimiento del Consejo de Estado, pero en ese surgimiento del Consejo de Estado y de lo que hoy llamamos la jurisdicción, pues nace simplemente como un cuerpo consultivo del gobierno nacional. Posteriormente, ya en el siglo XX, es decir, para los años 1910, 1913, 1914, se estructura en sí una función que controla al Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ya decide litigios y decide controversias y le revisa actos al Ejecutivo y a la administración pública en general, al Estado en general. Y la consolidación la llamamos a partir de, digamos, los códigos que se empiezan a expedir al final del siglo XX, Decreto 01 del 84, Constitución Política de 1991 y posteriormente la Ley 1437 del año 2011. A eso le llamo yo consolidación de la estructura de la jurisdicción, consolidación a lo que hoy tenemos en nuestra estructura de la jurisdicción. Yo no voy a mencionarles aquí paso a paso cada uno de lo que, esto lo vamos a dejar simplemente para que ustedes lo revisen, pero nosotros, ¿a dónde llegamos? Llegamos a la Ley 1437, que ajusta la vieja codificación de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿A qué la quiere ajustar? La quiere ajustar al contenido principalístico de la Constitución Política, a los nuevos roles del juez con base en la Constitución Política, ¿sí? Y además nos trae un sistema, digamos, de resolución de procesos que no podemos llamar un sistema oral neto, sino un sistema mixto o un sistema por audiencias, como lo llamamos en su momento dentro de la capacitación o en la formación de la Ley 1437 del año 2011. ¿Por qué? Porque si ustedes observan lo que existía antes de la Ley 1437, que era el sistema procesal del decreto 01 del 84, pues esta justicia era extremadamente lenta. ¿Y por qué era extremadamente lenta? Porque todo era por escrito. O sea, lo único que se surtía en audiencia o diligencia era recibir un testimonio o hacer una diligencia de inspección o esporádicamente alguna audiencia que se convocara a las partes. Pero la regla general era todo el trámite del proceso se surtía a través de medios escritos. Y además a través de medios escritos con unas figuras procesales arcaicas, con unas costumbres procesales y secretariales arcaicas y con unos métodos arcaicos de notificación que obviamente llevaban a ralentizar el trámite de los procesos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A tal punto que, digamos, uno como juez o el juez, a mí me tocó tramitar procesos, pero ya en tema de descongestión de la jurisdicción, procesos regidos por el decreto 01 del 84, cuando llegué a la jurisdicción en el año 2010, todavía tenía procesos que se regían por la anterior norma. 2010 llegué yo, no estaba vigente la ley todavía. 2011 todavía quedaban muchos procesos, incluso todavía hay algunos procesos del decreto 01 del 84. Entonces, ¿qué sucedía? Pues había obviamente una presentación de una demanda escrita, luego todo un proceso de evaluación de esa demanda, decisión sobre admisión, inadmisión o rechazo de la demanda y posteriormente todo un trámite de notificación. Ese trámite de notificación era súper lento porque era un trámite donde un empleado del despacho judicial se tenía que trasladar a la entidad a notificar. Entonces usted veía empleados tomando taxi o en sus vehículos o en motos trasladando copias de demanda y cerros de demanda, cajas de demandas, a veces son muy voluminosas, para llevarlas a notificarle al respectivo demandado.
Eso obviamente era tedioso. Ahora, frente a entidades que no estaban ubicadas, digamos, por decir, en estas ciudades pequeñas, intermedias como Pereira, Armenia, Manizales, pues hay muchas entidades del orden nacional que no tienen sede en estas ciudades. Entonces, ¿qué sucedía? Que la notificación se surtía por intermedio del respectivo gobernador del departamento. Entonces, se notificaba al gobernador del departamento a través de su área jurídica, el gobernador del departamento le enviaba un fax en su momento al ente del orden nacional y había que esperar un tiempo para que se entendiera notificado y que pudiera comparecer al proceso. Y a partir de ahí, digamos, surgía toda una serie de cruce de documentos. Entonces, conteste la demanda por escrito, responda a esa contestación de la demanda o el traslado de la demanda por escrito, de un traslado fijando un papelito en una cartelera del juzgado. Luego entonces de que se trababa lo que nosotros llamamos trabar la litis, lo que sucedía era que el juez volvía a saber del proceso, no sé, digamos 6 meses después, para mirar a ver si decretaba pruebas. Y ahí se armaba la de Troya. ¿Por qué se armaba la de Troya? Porque llegaban a decretar las pruebas, entonces había que revisar nuevamente todo el proceso para mirar qué pruebas se decretaban, y todas las pruebas, la mayoría de las pruebas era el demandante pidiéndole al juez que oficiara a la entidad demandada para que trayera un documento, o que oficiara a otra entidad para que trayera otro documento. Y a su vez, la misma entidad, cuando contestaba, le decía al juez, señor juez, ofíciele a la dependencia de mi entidad para que allegue un documento al proceso. Eso se volvía, digamos, volvía a los jueces en una especie de mensajeros de las partes a efectos de conseguir las pruebas dentro del proceso. Eso ya ha variado mucho al día de hoy, pero todo eso ralentizaba el proceso. Entonces, ¿qué sucedía? Yo como juez decretaba las pruebas, le decía al secretario, libre los oficios, el secretario libraba los oficios con una cuenta, unos depósitos de gastos judiciales que se manejaban, ya hoy en día eso prácticamente no se maneja. Con esos gastos procesales, entonces se enviaban los oficios. 2, 3 meses después, el secretario o un auxiliar del despacho revisaba el proceso a ver qué oficios habían contestado, y dependiendo si habían contestado, entonces le decía al juez con un informe, señor juez, faltan estos oficios. Entonces entra al despacho, el juez tenía que hacer un auto ordenándole al secretario para que el secretario librara otra vez el oficio, volver a enviar el oficio, etcétera, etcétera. Y eso se volvía una cosa de no terminar. A tal punto que cuando yo llegué a la jurisdicción en el año 2011 a Pereira, encontré un proceso que estaba aún en práctica de pruebas y era un proceso que se había instaurado en el año 2001 relacionado con el terremoto del año 99 y estaba en ese momento, 10 años después, en periodo de práctica de pruebas. Entonces, le pareció un insólito que 10 años después un proceso en primera instancia en un juzgado llevara 10 años en su trámite. Pero obviamente eso, ¿por qué sucedió? Porque primero se instauró ante un tribunal administrativo. ¿Por qué? Los jueces administrativos solamente se crean o funcionan a partir de 2006. Entonces, 2001 se radica la demanda ante un tribunal. ¿Qué pasa cuando entran en funcionamiento los juzgados administrativos? Todos esos procesos que estaban tramitando los tribunales y que según las nuevas competencias de la ley 446 del 98 eran de los juzgados, se los remitieron a los juzgados. Y entonces llegaron los juzgados apenas a empezar con un cúmulo de procesos viejos que venían tramitando los tribunales y empiece a tramitarlos. Entonces digamos que eso antes de los juzgados ralentizaba mucho los procesos. No solo la no existencia de jueces administrativos, sino también el esquema procesal arcaico. Llega la creación de los juzgados, que además fue por orden de una acción popular formulada ante el Consejo de Estado. Entonces llega la creación de los juzgados. Esa creación de los juzgados nos trae en total 257 juzgados al país. Total. Y, digamos, se descongestionan los tribunales. Entonces, toda la mayoría o muchos de los procesos que están en los tribunales, que no eran ya de su competencia, según las reglas de competencia de la ley 446, quedan en los juzgados administrativos. Entonces los juzgados empiezan a evacuar esos y empiezan a recibir nuevos procesos. ¿Qué sucede? Que obviamente con ese rezago de procesos que ya venían, con los nuevos procesos que les llegan
y con un esquema procesal arcaico, pues los juzgados empiezan a colapsar. Año 2010. Decisiones de creación de juzgados de descongestión y despachos administrativos, de tribunales administrativos de descongestión. ¿Por qué? Porque la jurisdicción estaba colapsada nuevamente. Pero afortunadamente llega a la par con esa descongestión el nuevo esquema procesal, la ley 1437 de 2011, que es, digamos, el otro pilar que yo les digo a ustedes en esa época, en este periodo, es consolidación de la jurisdicción. Entonces ya tenemos creación de tribunal de Consejo de Estado, que data de la época de la colonia, creación de los tribunales administrativos, que data de 1914 en adelante, 1913 en adelante, y creación y funcionamiento de los juzgados administrativos, que se crean a partir de 1996 con la ley estatutaria, pero que solo entran a funcionar 10 años después. Ese es el esquema global que tenemos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por favor, les voy a pedir un favor. Me avisan cuando estemos aproximadamente 8:30 para que, primero, agilizar si no he logrado terminar mi disertación y hacerles unos anuncios, digamos, de coordinación de la clase. ¿Por qué? Porque a las 9 en punto el sistema, ustedes ya saben, nos cierra la plataforma y nos quedamos sin contacto. Entonces, por favor, alguien a las 8:30 me hace la seña, me pide la palabra o interviene para poder hacer esos anuncios. ¿Listo? ¿Me están escuchando? Listo, listo. Correcto, Sí. profesor, sí, bien, muy bien. Listo. Muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a ver, de los tribunales administrativos tampoco les voy a contar la historia, eso les queda aquí, si ustedes quieren pueden revisarlo. Todo esto, digamos, es puro esquema, puro esquema normativo e historia, que el que quiera la puede mirar. Yo les venía diciendo, 2006 se crean los 257 juzgados administrativos, y aquí entonces les voy a mostrar, digamos, el mapa sobre el cual voy a trabajar todo este rato en relación con la jurisdicción. Entonces, lo primero, ¿quién me puede ayudar? Me gusta que intervengan, me gusta que participen. ¿Cuáles son las... me dice por acá que Vanessa, pero que todavía tienen mucha congestión. Eso siempre va a existir, Vanessa. ¿Por qué va a existir que tengan mucha congestión los despachos judiciales, los juzgados? Yo tuve digamos, la oportunidad de revisar estadísticas cuando estábamos haciendo el tema de la reforma a la ley 1437 con la ley 2080, que es digamos, el último pilar ya, pero de esquema procesal en la jurisdicción, no de esquema propio de la jurisdicción, sino de, digamos, estructura procesal de la jurisdicción y trámite de los procesos. ¿Qué sucede? Que la conflictividad crece, el número de habitantes crece, la conciencia de los habitantes sobre sus derechos y de la posibilidad de reclamar sus derechos crece. Las facultades de derecho todos los días están, digamos, graduando y produciendo profesionales del derecho que salen a la calle a litigar y que salen, obviamente, a buscar en qué se equivoca también el Estado, dónde el Estado viola los derechos del ciudadano, dónde se atenta contra esos derechos del ciudadano, y obviamente hay más demanda en la jurisdicción. Entonces, digamos que siempre vamos a estar un paso atrás en relación con la demanda de justicia del ciudadano frente a el número de despachos judiciales que existen para atender esa demanda. Bien. Por favor, si van a intervenir, me hablan porque aquí no puedo ver si alguien me pregunta por chat o si me levanta la mano. Yo no puedo ver, digamos, en la pantalla no tengo esa posibilidad. Listo. Entonces, aquí quiero que me ayuden. A ver, ¿quién se anima a ayudarme? ¿Cuál es la estructura básica? Yo ya les dije cuál es la organización básica. Consejo de Estado, tribunales y juzgados. Pero me quiero centrar en este momento en la estructura del Consejo de Estado, que es donde
digamos, también nace mucha de la problemática de la jurisdicción del procedimiento contencioso administrativo. ¿Cómo está compuesto el Consejo de Estado y cuáles son las diferencias que podemos encontrar frente a otra alta corte como la Corte Suprema de Justicia? ¿Quién se anima? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién conoce? ¿Quién sabe? ¿Ninguno? ¿Sí me escuchan? ¿Puede, doctor, tenga la bondad de repetir el último planteamiento que como que se cortó un poco, se bajó el sonido? Listo, muchas gracias, doctor Juan Pablo. La pregunta básica es, ¿cómo está compuesto o cómo está organizado el Consejo de Estado? Su estructura general. Yo les voy a preguntar toda la particularidad de la conformación del Consejo de Estado. ¿Cómo es la estructura básica del Consejo de Estado? Digamos, ¿qué salas tiene? ¿Qué salas tiene? ¿Y en qué se diferencia en esa estructura y funcionamiento con la Corte Suprema de Justicia? Doctor, ¿puedo intervenir? Pues no Silvia, sé. si puedes activar cámara, Sí, te señor. agradezco. Doctor, estoy teniendo un poquito de problemas con la cámara porque estoy en el municipio de Rosso. Listo, Entonces estoy dale. teniendo un poco de problemas con eso. A ver, si no estoy mal, el Consejo de Estado tiene 3 salas, una sala plena, si no estoy mal, es la de todos sus miembros. Sí, La sala de lo contencioso administrativo, que si no estoy mal, contiene 27 consejeros. Y la consulta y servicio civil, si no sí, estoy mal, que sí, son los 4 consejeros restantes. sí. Eso es lo que yo tengo entendido, que así está conformado o Listo. compuesto el Y Consejo de Estado. Silvia, y dentro de esa estructura y funcionamiento del Consejo de Estado, ¿qué crees que es la diferencia básica con la Corte Suprema de Justicia? Pues, además de obviamente la Bueno, especialidad en los temas. No lo ¿verdad? sabes, No no sabría lo sabes. decirle poco. Listo, muchas gracias Silvia. Poco manejo la parte Listo, de la Corte Suprema de Justicia. listo. ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién se atreve? Nadie. Bueno, recuerden que me gusta mucho que participen porque de la participación nos surgen muchas veces inquietudes que uno no logra vislumbrar y los que son docentes sabrán a qué me estoy refiriendo. Bien, Doctor, Oscar. doctor, Oscar y bueno, luego yo puedo Alejandro. intervenir respecto a la organización del Consejo de Estado. Pues como el doctor nos indicó al principio, lo encontramos en la ley 270, artículo pues 34 y siguientes, el 34 sobre la integración y composición, y nos habla en el inciso segundo sobre el Consejo de Estado ejerce sus funciones por medio de 3 salas integradas: la sala plena, por Sí, todos sus miembros, la de lo contencioso administrativo, por 27 consejeros, y la de consulta y servicio civil, por 4 consejeros restantes. sí, Con el artículo 35 nos habla sobre las atribuciones de la sala plena, sí, del artículo 36 de lo contencioso administrativo, y ahí nos encuentran las subsecciones de la sección tercera, primera y segunda, la cuarta y la quinta. Y así sucesivamente, pues ya se encuentra regulado directamente en la ley 270 sobre la organización interna del Consejo de Estado. listo. Muchas gracias, Oscar. A ver, Alejandro, que iba a hablar. O si no, Sí, doctor.
Pues básicamente, pues ya lo habían dicho, sí, la sala, perdón, el Consejo de Estado se compone de 3 salas, que son la sala de lo contencioso administrativo, la sala de gobierno y la sala de consulta y servicio civil. Tiene pues en común, digamos, con la Corte Suprema, que la Corte Suprema pues también tiene, la verdad no recuerdo, creo que son 4 salas, la de civil, una sala de gobierno también, que tiene en común como, o sea, tiene una sala de gobierno, tiene una sala de casación laboral y una sala de casación penal. Pues, o sea, con riesgo de equivocarme, doctor, porque pues la verdad no sé y pues la Listo. intención es como participar. Claro, no se preocupen que cuando nos equivocamos es que aprendemos. Si es que nos equivocamos, obviamente no estoy diciendo que estás equivocado. Salomón. Salomón. Profe, más que todo una tiene recurso extraordinario de casación como una característica única a comparación de la otra, que está más que todo para temas particulares que le concede el poder imperante de la ley o el residuo constitucional. Listo, pero si yo, digamos que yo podría rebatirle el argumento de que el Consejo de Estado no conoce el recurso de casación, señalándole que la nueva ley 2094 en materia disciplinaria, el Código General Disciplinario, le da competencia para un recurso extraordinario que tiene las mismas causales, digamos, incluso más causales que un recurso de casación. Digamos, ambas son altas cortes y ambas cortes conocen sobre recursos extraordinarios. El uno es un recurso de casación, el otro es un recurso extraordinario de revisión. La corte también tiene recurso extraordinario de revisión. Pero digamos que esa no es una diferencia esencial entre las dos jurisdicciones, salvo por decir, a la una la llaman casación, pero yo te podría decir, aquí ya tenemos un recurso de revisión que tiene los mismos visos, digamos, las mismas causales de un recurso propias de un recurso de casación, que no sé si va a ser declarado inconstitucional, pero que en este momento está vigente. Y eso lo vamos a ver un poco después. Jimena. Bueno, doctor, respecto de la Corte Suprema de Justicia, pues tenemos 3 salas. En total son 23 magistrados, 3 salas, sala de casación civil y agraria con 7 magistrados, sala de casación laboral con 7 magistrados también y sala de casación penal con 9 magistrados. Y digamos que una diferencia pues entre el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia es que el Consejo de Estado siempre va a tratar asuntos de particulares contra el Estado y la Corte Suprema de Justicia de asuntos entre pues particulares, ¿no? Bueno, digamos que, Doctor, digamos que, que en cierta, perdón, que Silvia, déjame, yo difiero en le- algo frente a las salas. ¿No son 5 ¿Las de las dónde? del las de la las de la Corte Suprema? Lo ¿Hasta que dónde? pasa es que las otras, la otra es sala de gobierno. No, sí, Sí, sala de sí, claro, o sea, gobierno, las de doctora casación son Que se Ximena. tres, defienden las de de casación son tres, ¿sí? ¿Tres? ¿No son 5, Doc? De Hay casación, una sala plena. no, pero esa no Sí, es de no, casación, la de la Corte Suprema, la de la Corte Suprema de Justicia. por No, eso, ¿cuáles son las 5? ¿No tiene sala plena? Sí, claro, tiene sala Si plena, no estoy mal, tiene sala tiene plena, sala de pero gobierno que la acabo de nombrar, la doctora Ximena la dijo, la de casación civil y agraria que también la mencionó, la de laboral y la de casación penal. sí. No, y digamos que en su estructura Esa, la Corte Suprema también tiene otras, digamos, otras salas de instrucción, sala de juzgamiento, bueno, digamos que tiene otra composición, pero digamos que, digamos, a esa minucia no me quiero referir, a porque grandes rasgos. obviamente sí, obviamente ahí hay una subdivisión también de funciones, pero yo la quiero, es como ver, ustedes vean a grandes rasgos cuál es la diferencia macro entre las dos jurisdicciones. ¿Y cuál es la diferencia macro entre las dos jurisdicciones?
A ver. Y Primero, la lo que que- dije, doctor, no, entonces no. cl- claro, la que tú decías es sobre la especialidad, los temas que conocen. Entonces yo lo que te iba a refutar es, la Corte Suprema también resuelve asuntos donde están involucradas entidades públicas. Con Sí, eso te lo claro, digo es todo, verdad. ¿sí? Entonces, no es la diferencia esencial, ¿sí? Porque la jurisdicción contenciosa también conoce de asuntos donde son demandados particulares. Por ejemplo, la repetición. Es un asunto que conoce la jurisdicción donde es demandado en particular. O, por ejemplo, la reparación directa que ejerce una entidad pública contra un particular. Entonces, no necesariamente en esta jurisdicción el demandado siempre es una entidad pública. Entonces, ahí no está la gran diferencia. A ver, Edier. Doc, pues yo cuando he tenido que defensa Silvia, judicial en lo ordinario Silvia, te pido un favor. Sí, Silvia, te pido un sí, favor. dígame. Me levantas la mano porque ya le había dado la palabra a Edier. Entonces, me levantas la Ah, ok, manito y yo te doy la palabra ahí mismo. ¿Listo? Que aquí la vale, estoy viendo ya. vale, no hay problema, tranquilo. Listo, muchas Vale. gracias. Edier. Sí, con las buenas noches, profe y compañeros. Yo considero que hay una diferencia sustancial respecto al Consejo de Estado y la Corte Suprema en cuanto a que esta última se encarga también de juzgar aforados y en ese juicio a los aforados tiene una sala de doble instancia. O sea, se ha creado una primera instancia dentro de la misma corte y una sala de segunda instancia dentro de la misma corte para salvaguardar pues eso que es el principio de la segunda instancia, incluso para aforados. Eso en desarrollo mucho de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha preceptuado eso y que lo ha exigido pues últimamente, ¿cierto? No solamente en materia jurisdiccional, sino en materia de procesos de trámites administrativos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los procesos sancionatorios que se dan ante la Procuraduría General. Muchas Listo. gracias. Edier, muchas gracias. Yo te podría, digamos, decir que el Consejo de Estado también juzga aforados. ¿Y cómo los juzga? Primero, les juzga su acto de elección. Segundo, juzga a aforados cuando conoce de acciones de pérdida de investidura contra congresistas. ¿Sí? Y tercero, juzga a aforados cuando conoce de acción de repetición contra servidores públicos aforados, incluso contra el presidente de la República. Entonces, tampoco es una diferencia esencial. O sea, las dos conocen del juzgamiento de aforados. Silvia. La una en materia penal y la otra en otras, obviamente en su especialidad. Silvia. Oh, sí, Doc, lo que pasa es que, por decir algo, cuando se ha demandado a la entidad territorial en temas de jurisdicción ordinaria laboral, es dependiendo la calidad del funcionario. Sí. Por decir algo, si como antes se manejaba una planta central que era lo que tenía que ver de pronto con trabajadores oficiales y se asimilaba a ese tema de contrato laboral, entonces, por ende, lo va a conocer la justicia ordinaria laboral. Pero ya cuando es un tema de un empleado público, ya ahí sí ya pasaría a la figura que es lo contencioso administrativo y esos temas ya, inclusive cuando el demandante comete ese error, pues lo uno que a veces solicita en esos procesos de jurisdicción ordinaria laboral es que en su momento dado pues falta de competencia o de jurisdicción y la mandan para inmediatamente ellos observan eso, Claro, inmediatamente lo pero están Silvia, mandando. esta no es, no, digamos, no es la diferencia global, porque aquí ya lo que estamos hablando es que cada una tiene unas competencias determinadas por la ley. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? Corte Suprema es Tribunal de Casación frente a todo lo que tiene que ver con la jurisdicción ordinaria, sus especialidades civil, laboral, familia, agrario, etcétera, etcétera, penal. Y dentro de esas competencias, obviamente, en algunos casos intervienen entidades públicas. Tú me estás dando un ejemplo, tema laboral.
Entonces, en el tema laboral, cuando se trata de trabajadores oficiales, quien conoce la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y seguridad social. Entonces, llegan donde casación, a la Corte Suprema de Justicia. También en otro tema, en temas pensionales, cuando es un particular, pero la entidad pública, la entidad previsional es Colpensiones. Entonces, en ese caso, el juzgamiento de ese asunto laboral, donde el particular demanda, lo conoce la Corte Suprema de Justicia. Y a su vez, el Consejo de Estado tiene unas competencias distribuidas en relación con su objeto dentro de la jurisdicción. Pero lo que yo no quiero es que ustedes me miren cuál es la diferencia frente a su competencia, porque claro, la vamos a encontrar, lo mismo que con la Corte Constitucional o lo mismo que con los tribunales, la jurisdicción penal militar, ¿sí? La vamos a encontrar. Yo lo que quiero es una diferencia, digamos, estructural. Recuerden que aquí estamos viendo estructura, no competencia. Estamos viendo estructura en este momento preciso. Entonces, frente a esa estructura del Consejo de Estado versus la Corte Suprema de Justicia, hay una diferencia básica, pese a que ambas tienen, digamos, a su interior unas salas de gobierno, tienen una sala plena, tienen unas salas allá de casación, aquí se llaman unas sala contencioso, de lo contencioso, una sala de consulta y servicio civil, allá también tienen, digamos, otro tipo, la sala de instrucción, aquí tenemos unas salas especiales de revisión, digamos, esa es una estructura de división interna, pero digamos, en el nivel macro, aparte de las competencias, ¿qué podríamos decir nosotros en que se diferencia la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado? Entonces, habla Salomón y terminamos y yo les digo cuál es la diferencia a la cual yo quería llegar si Salomón no me la determina. Salomón. Profe, las diferencias no sería la forma de investigar al presidente de la República, porque del Congreso la tienen las dos. Para el Consejo de Estado, la pérdida de investidura, pero la única cualidad que tiene la Corte Suprema de Justicia, que se diferencia del Consejo de Estado, es la investigación al presidente y sus altos mandos, ¿no? No, porque el Consejo de Estado tramita demandas de repetición contra el presidente y los altos funcionarios del Estado. Entonces, listo. Edier, último y terminamos para poder seguir. Recuerden que estamos... Profe, yo ¿Cómo? Profe, no la veía acá. Bueno, Diego y Edier. Diego. Profe, yo creo que la diferencia más que usted hace referencia es que pues, el artículo 112 de la Constitución habla de la integración y función de la sala de consulta y servicio civil. Es decir, creo yo y tengo entendido que el único autorizado para que sirva como de consulta al gobierno es el Consejo de Estado en su sala de consulta y servicio civil, y tiene unas funciones detalladas en el artículo 112 de la Constitución. Por ejemplo, las consultas generales o particulares que informó el Gobierno Nacional, revisar o preparar la petición del Gobierno Nacional de ley, y así sucesivamente. Entonces creo que a nivel macro esa es una. Gracias, esa es una, Diego, muy bien. Esa es una que, digamos, yo en este momento no la tenía planteada. Claro, la Corte Suprema de Justicia, todos sus miembros ejercen función jurídica, para hacértela más global, Diego, todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia ejercen función jurisdiccional en sus respectivas salas. Es decir, deciden litigios con fuerza de cosa juzgada en una controversia judicial, sea en la penal, sea en la civil, sea en la laboral, todos resuelven litigios. Mientras que en el Consejo de Estado tenemos, además de la sala plena que cumple unos temas administrativos donde están todos, ¿sí? Tenemos una sala de lo contencioso administrativo y una sala de consulta y servicio civil. Resulta que la sala de consulta y servicio civil es una sala que es básicamente la que cumple las funciones con que nace el Consejo de Estado en 1810, algo así. 1800, no tengo la fecha, 1814, 1817, sí, listo. Entonces, nace con función consultiva, recuerden lo que yo les decía, consultiva. Entonces, esta
permanece con la función consultiva tradicional del Consejo de Estado, pero esa sala de consulta no resuelve litigios con atribución de cosa juzgada. Entonces miren que esa es una gran diferencia. Aquí tenemos 4 integrantes de la alta corporación del Consejo de Estado que no cumplen función jurisdiccional, a diferencia de la Corte Suprema, que todos sus miembros cumplen función jurisdiccional y fallan casos que hacen tránsito a cosa juzgada. Aquí, estos 4 magistrados de la sala de consulta, no. Entonces, primera gran diferencia macro, ¿sí? Segunda gran diferencia macro de la que yo quería llegar. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas de la Corte Suprema de Justicia son realmente salas especializadas. ¿Por qué? Porque usted nunca ve a una sala, a un integrante de la sala de casación civil resolviendo un asunto jurisdiccional del área penal, salvo que por tutela en algún momento le corresponda. ¿Sí? Pero digamos que en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales básicas, usted nunca va a ver un magistrado de la especialidad penal, o sea, o la especialidad civil, perdón, sala de casación civil, conociendo temas penales, ni de la laboral conociendo temas civiles, ni de la laboral conociendo penales, ni de la penal conociendo civiles o laborales. Son realmente salas especializadas. ¿Qué sucede en el Consejo de Estado? Resulta que en el Consejo de Estado, todos los miembros de la sala de lo contencioso administrativo, es decir, los 27 de los 31, ¿por qué digo los 27 de los 31? Porque 4 no ejercen función jurisdiccional, son de la sala de consulta. Los restantes 27, todos ejercen función jurisdiccional en cualquier materia, que corresponda obviamente a esta jurisdicción de lo contencioso. ¿Sí me hago entender? Y la distribución interna que hay en el Consejo de Estado por secciones, por subsecciones o por salas especiales es simplemente una distribución que, si bien inicialmente puede ser por especialidad, en realidad es una distribución temática de asuntos propios de esta jurisdicción. Por eso es que esta es una jurisdicción especial, porque además todos sus magistrados, en el buen término de la palabra, son promiscuos. ¿Sí? En el buen término de la expresión son promiscuos. ¿Por qué? Porque pueden llegar a conocer y fallar de todos los asuntos dentro de la propia jurisdicción. ¿Por qué razón? Porque resulta que aún yo siendo un magistrado de la sala de la sección cuarta, digamos, que es la sección económica. Ahora les voy a dar más o menos un bosquejo de eso. Si yo soy un magistrado de la sección cuarta, de la sección económica, por recurso extraordinario de revisión puedo conocer un tema laboral. Por un impedimento de un consejero de la sección tercera puedo llegar a conocer un asunto de materia contractual o de un ejecutivo o de una reparación directa. Y mire que supuestamente soy de la sección especializada económica. Lo mismo pasa con el de la sección especializada en electorales, que es la quinta. Puede llegar a conocer un tema laboral o un tema de reparación directa. Es decir, en realidad son funcionarios promiscuos. ¿Eso qué nos indica? Que tenemos 27 magistrados, 27 cabezas, que pueden conocer de todos los asuntos y que en últimas pueden presentar ponencias y pueden interpretar de muchas formas diferentes un mismo tema. Por eso es que en esta jurisdicción se da el problema de que la jurisprudencia, primero, es muy cambiante, ¿sí? Y segundo, no es tan uniforme. Ustedes en la Corte Suprema de Justicia y los que trabajan en la ordinaria me lo confirmarán o me lo refutarán, y abro los micrófonos para los que quieran. En la sala laboral, en la sala penal y en la sala de casación civil, normalmente la jurisprudencia es muy pacífica y uniforme. Rara vez usted ve discusiones dentro de esas salas cambiando criterios o yendo en contra de los criterios de la propia sala. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco?
los que litigan o han llegado a litigar en la jurisdicción ordinaria. Jimena, Sí, doctor, es cierto. es cierto. Sí, claro, doctor. Sí, Exacto. un ¿Por ejemplo qué? se antecedentes desde el año 2008 hasta ahora, seguimos con el mismo y siguen emitiendo pronunciamientos y reiterando el Exacto. pronunciamiento del año 2008. Exacto. Mientras que en la jurisdicción contenciosa, ¿qué es lo que nos pasa? Que nosotros aquí tenemos una decisión del 2008, pero en el 2010 hay otra diferente y en el 2009 hubo una intermedia y en el 2012 vuelven a la del 2008. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como son tantas cabezas, ¿sí? Tantas personas decidiendo sobre lo mismo, muchas veces se hace difícil rastrear los propios precedentes o incluso no se tiene la misma posición. Y como, digamos, están en libertad de interpretación por la autonomía e independencia judicial, pues tiene ese gran problema. Diego. Profe, es cierto lo que usted menciona, pero entonces la pregunta es hasta qué punto puede rayar con la seguridad jurídica. O sea, estamos ante Sí, una seguridad jurídica. por eso es que usted ve, claro, Diego, está en toda la razón, y eso es un atentado contra la seguridad jurídica. ¿Por qué? ¿Y cómo lo vemos más reflejado? En que muchas veces le ha tocado a la Corte Constitucional unificarle posiciones al Consejo de Estado, porque en el Consejo de Estado no se ponen de acuerdo sobre el mismo tema. Y lo hemos visto en muchas ocasiones, que es la propia Corte Constitucional la que le viene a sentar o a unificar jurisprudencia por vía de interpretación constitucional, porque violan el tema de la seguridad jurídica, de la confianza legítima, porque vulneran el precedente judicial. Porque una sala por allá especializada, por una sección, no se dio cuenta que tomó la decisión en contravía de la posición que ya venía más o menos unificada en el Consejo de Estado o en la jurisdicción sobre el mismo tema. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. Por eso yo les quería decir, ¿cuál es la diferencia macro que hay entre las dos corporaciones y que se refleja en qué? En la seguridad de la interpretación jurídica. Corte Suprema es más pacífica y tiene menos problemas de cambio de interpretación y de jurisprudencia, mientras que Consejo de Estado no. Ahora, no quiero decir que ese sea, digamos, el foco necesariamente de todo el problema. Aquí hay otros problemas adicionales. ¿Cuáles son los otros problemas adicionales? Que el actuar del Estado es dinámico, las normas que expide el Estado son dinámicas, todos los días tenemos normas de carácter administrativo, todos los días se liquidan entidades del orden público, todos los días se toman decisiones por parte de administradores públicos, todos los días se expiden acuerdos, decretos, reglamentaciones. Entonces, obviamente que la norma o el sustento jurídico sobre el cual interpreta el juez de lo contencioso es más dinámico y más cambiante y obviamente puede hacer que cambie la interpretación y la aplicación de la ley. Corte Suprema de Justicia tiene un código de hace cuántos años, en civil, en familia. El penal, mire que nosotros tenemos un código penal, antes era el del 80, luego llegó el del año, si no estoy mal, el del 2000, ¿sí? Código penal. Procedimiento penal fue la ley 600 y luego cambió a la ley 609, si mal no me acuerdo, 604, 600, alguien que me diga, 906. 606, ¿sí? 906, no. 906, perdón, 906. 906, pero de ahí para allá no hay un mayor cambio en el tema de procedimiento. Mientras que nosotros tenemos aquí, además de que tenemos cambios en las leyes de procedimiento, pues tuvimos un gran cambio después de 30 años con la ley 1437. Tuvimos una con la ley 2080 del año 2021, el año pasado, pero además acaba de salir una ley que cambia temas en materia de acción de repetición, pero además acaba de salir un nuevo, o dictan un plan de desarrollo, pero además dictan una reforma tributaria. Entonces, digamos que los temas no son tan pacíficos, que además cambian la regulación medioambiental, que además cambian la regulación de ordenamiento territorial. Entonces, esto, digamos, no permite que haya una pacificidad dentro del precedente. Entonces, esos son los grandes problemas para que ustedes, cuando analicen la situación de por qué la jurisdicción de lo contencioso administrativo tiene tantas interpretaciones, primero, tenemos 27 magistrados interpretando en diferentes salas y es difícil
que usted sepa lo que están diciendo los otros 27 al mismo tiempo, ¿sí? O incluso en algún momento del quehacer jurídico. Y segundo, el cambio de normatividad, ¿sí? La dinámica de las propias normas en materia administrativa no permiten que haya esa pacificidad en la interpretación, digamos una interpretación consolidada, acentuada y permanente sobre los mismos temas, para que lo interpreten cuando ustedes comparen eso con otro tipo de jurisdicciones. ¿Estamos? Doctor, y la reforma reciente al sistema penal también y al Código de Convivencia, a la Ley 1801, con la 2197, que vuelve y juega con varias reformas, generando nuevas penas, nuevas sanciones para quien transgreda el ordenamiento penal en Colombia, doctor, también, ¿no? Sí, De sí, este sí. año, 2022. No, claro, en materia, digamos que en materia penal pueden salir leyes que varían penas y crean nuevos delitos. Eso, digamos, yo no se lo discuto. En materia civil es mucho más pacífico. En materia penal es un poco más dinámico. Pero la dogmática en materia penal es muy pacífica. Lo que es la dogmática. Cambian las penas, cambian los delitos. Pero digamos que mucha dogmática es muy pacífica. En el Consejo de Estado, en la jurisdicción del contencioso administrativo y en el quehacer administrativo del Estado, la variación dogmática es mucho más fuerte. Es, digamos, uno de los problemas propios de esta jurisdicción. Entonces, vamos a avanzar un poco. Son las 8:10 y recuerden que hasta las 8:30 quiero ya terminar lo que no he terminado para dar paso a unos anuncios parroquiales para que terminemos. El tiempo es corto. Entonces, aquí voy a esquematizar lo que lo que me ayudaron ustedes a construir. Tenemos una sala plena que está integrada por todos los magistrados. ¿Sí? ¿Cuáles todos los magistrados? Los 31 magistrados. Esa sala plena del Consejo de Estado no tiene funciones jurisdiccionales. Lo mismo que sucede con la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, no tiene funciones jurisdiccionales. ¿Qué sucede con esa sala plena? La sala plena tiene unas funciones de carácter administrativo, ¿sí? Porque tiene y carácter electoral. Entonces tiene funciones de designación y de nombramiento de sus propios miembros, elección de sus propios miembros. Recuerden que en nuestra estructura constitucional solo hay 2 altas cortes que se eligen por el sistema de cooptación. Los constitucionalistas aquí me ayudarán. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las 2 altas cortes? No los constitucionalistas. ¿El Tribunal Constitucional? No, por el sistema de cooptación. ¿Sabemos cuál es el sistema de cooptación? Corte Suprema y Consejo de Estado, que es aquel sistema a través del cual sus propios miembros eligen a los integrantes de la corporación. Es decir, su elección no proviene del exterior. Aunque digamos que eso ya es un poco atenuado porque ya hoy en día hay unas listas, hay que inscribirse ante el Consejo Superior de la Judicatura, allí se hacen unas entrevistas, se hace una depuración de las listas y luego de la depuración de las listas se mandan los candidatos a la corporación. Pero en últimas, quien elige dentro de todos los candidatos preseleccionados por el Consejo Superior es la propia corporación. Entonces, una de las funciones de la sala plena es esa, nombrar a sus propios miembros. La otra, darse sus propios reglamentos. La otra tiene funciones electorales o función de formular ternas para ciertos cargos del Estado. Tiene funciones de designación de los magistrados de los tribunales administrativos, o así sea en provisionalidad o cuando ya son en carrera, nombrarlos de las listas de elegibles que resulten. Entonces miren que estas funciones de la sala plena del Consejo de Estado son funciones de carácter administrativo, reglamentario y electoral, nada más. ¿Sí? Sala de consulta y servicio civil. Entonces la que yo les decía, que conserva las funciones originales que tenía el Consejo de Estado, es la sala de consulta y servicio civil. Son 4 magistrados, como bien nos decía una de las compañeras, 4 magistrados, y su función básica es ¿qué? Ser un cuerpo consultivo del gobierno nacional. Entonces yo les pregunto, Pedro Pérez, gobernador del departamento del Valle del Cauca, tiene una duda sobre la aplicación de una directriz o de una circular o de una instrucción administrativa o de una ley
y quiere formularle una consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil para que lo oriente en cuanto a la aplicación de esa instrucción, directriz, norma, ley, acto, bueno, lo que sea, ¿la puede formular sí o no? Sí, señor. ¿Qué me dijiste, Diego? Sí, señor. Sí, sí puede formularla. No la puede formular, No la puede formular. porque este es un cuerpo consultivo del gobierno nacional. ¿Sí? Entonces no la puede formular. ¿Por qué? Porque conserva las funciones básicas de lo que fue el inicio del Consejo de Estado. Obviamente, digamos que el gobernador puede decirle al ministro del ramo: ministro, mire, este tema se presenta en todos los departamentos, todos los gobernadores tenemos esta duda, formúlele usted como integrante del gobierno, formúlele esa consulta a la sala de consulta. Entonces, si se la formula el ministro, sí la resuelve la sala de consulta y servicio civil. Entonces, esa es la función básica. Por allá creo que fue Diego, si no estoy mal. Sí, fue Diego, el que me estaba leyendo las funciones de la sala de consulta y servicio civil, ¿cierto? Sí, señor. Artículo Listo, entonces, 100. exacto. Entonces tiene una serie de funciones. Dentro de esa serie de funciones incluso hay una muy reciente reglamentada, o por lo menos desarrollada legalmente, porque antes esa era muy incipiente, creo que es la número 7 o la número 10, por la ley 2080. ¿Sí? Pero básicamente las funciones tradicionales de la sala de consulta y servicio civil ha sido que emitir conceptos a petición del gobierno nacional, preparar proyectos de reglamento, proyectos de ley que le encomiende la sala plena del Consejo de Estado, intervenir sus miembros ante la sala plena y resolver conflictos de competencias. Pero solamente resuelve conflictos de competencias administrativas. Y entonces aquí hay que tener cuidado. Una cosa es un conflicto de competencia administrativa y otra cosa es un conflicto de competencia jurisdiccional. ¿Cuál es la diferencia? El primero es un conflicto que se presenta entre dos o más autoridades administrativas y en ejercicio de función administrativa. Entonces, un conflicto entre un alcalde y el gobierno sobre un tema específico en la competencia para conocer. Recuerden que nuestro estado, pese a que es un estado unitario, es descentralizado territorialmente. Como es descentralizado territorialmente, el presidente de la República o el gobernador no es superior de los alcaldes, sino en algunos temas específicos, control de orden público. Pero en otros temas específicos de carácter administrativo, el alcalde no le pide ni permiso ni consentimiento, ni está supeditado a lo que le diga el presidente de la República. Entonces puede suceder que un asunto se le envía al alcalde o se le envía al gobernador, vea, resuelva este asunto, y el alcalde diga: no, eso no es mío, eso es del gobernador, o el gobernador diga: no, eso no es mío, eso es del presidente de la República, o de la presidencia, o del ministerio. Entonces ahí surge un conflicto de competencias. Ese conflicto de competencias posiblemente le corresponde a la sala de consulta y servicio civil. Yo lo digo posiblemente, ¿por qué? Porque los tribunales administrativos conocen de los conflictos de competencia cuando ese conflicto se da entre autoridades territoriales y entidades públicas territoriales ubicadas en su propia jurisdicción. Entonces, si es un conflicto entre el alcalde y el gobernador, lo resuelve el tribunal. Si es un conflicto entre el alcalde de Pradera y el alcalde de Cartago, lo resuelve el Tribunal del Valle. Si es un conflicto entre el alcalde de Buenaventura y el alcalde de Cali, lo resuelve el Tribunal del Valle. Pero si es un conflicto entre el alcalde de Buenaventura y el alcalde de Pereira, ya no lo resuelve el tribunal, sino que lo resuelve ¿quién? La Sala de Consulta y Servicio Civil. Entonces, eventualmente conoce de conflictos entre algunas entidades territoriales, pero cuando estén ubicadas en distintos territorios, en distintos, digamos, jurisdicciones de tribunales administrativos. Pero no conoce de conflictos de competencia jurisdiccional. Una cosa es un conflicto de competencia administrativo y otro asunto es un conflicto de competencia jurisdiccional. Entonces, el conflicto de competencia jurisdiccional es cuando, por ejemplo, el juez administrativo de Buga tiene un conflicto con el juez administrativo de Cartago, o el juez administrativo de Cartago tiene un conflicto de competencia con el juez administrativo de Pereira. Esos conflictos ya no los resuelve
la sala de consulta y servicio civil y no se resuelven por ese mecanismo de conflicto de competencias administrativas. Entonces, por favor, tengámoslo claro, porque sé que existe y ha existido la duda y muchos la podían tener en este momento. Son dos cosas diferentes. Entonces, la sala de consulta y servicio civil también conoce de esos conflictos. ¿Dónde está atribuida esa competencia? Pues básicamente en el artículo 39 está distribuida esa competencia, en el 39 de la ley 1437 y obviamente en sus funciones del artículo 110 o 111 que me señalaba el compañero Diego. Entonces, mire, esa sala de consulta no resuelve asuntos jurisdiccionales, resuelve simplemente estos temas que yo les acabo de decir. Entonces, ahí la dejamos. Si quieren ahondar, por favor consulten los documentos complementarios, consulten el código en los artículos que les acabo de mencionar y podrán ver las distintas funciones que tiene la sala de consulta. Y ya nos vamos para las otras salas. Entonces, teníamos la sala plena que ya les había dicho que tenía temas administrativos y tenemos la sala plena de lo contencioso administrativo. Entonces vean ustedes qué curioso que el Consejo de Estado tiene dos salas plenas. Una sala plena que llamamos, porque digamos, se me va la palabra. Digamos, folclóricamente se le llama sala plenísima al interior de la sala plena del Consejo de Estado y tenemos la sala plena de lo contencioso administrativo. La sala plena tiene solo temas administrativos e involucra a estos 4 magistrados de acá, mientras que la sala plena de lo contencioso administrativo no tiene asuntos de carácter administrativo y la conforman 27 magistrados. Ya esta sala plena de lo contencioso administrativo sí tiene asuntos de carácter jurisdiccional. Silvia. Sí, doctor, lo que pasa es que si no estoy mal frente a esa competencia jurisdiccional, el competente sería entonces cuando surge por decir algo entre la jurisdicción ordinaria laboral y la jurisdicción contenciosa administrativa. Si no estoy mal, doctor, ya que usted mencionó de pronto esto de la falta de competencia, y pues ahí sí me aclara, no estoy mal, es la Corte Constitucional la que ya entra a dirimir esa situación. Sí, claro. Ya a partir del acto legislativo 02 de 2015, si no estoy mal, esa competencia se le atribuyó a la Corte Constitucional. Sin embargo, no había entrado en operatividad o en operación porque la Corte dijo, hasta tanto no entre en funcionamiento la Comisión de Disciplina Judicial, que reemplaza al Consejo Superior de la Judicatura en su sala jurisdiccional, yo no conozco de sus asuntos. Pues como ya entró a funcionar la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que, digamos, desapareció de nuestra institucionalidad la sala jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, que era quien resolvía esos conflictos de jurisdicciones, entonces ya ahora es la Corte Constitucional. Pero entonces hay que tener algo, cuidado en ello, Silvia. La Corte Constitucional solo resuelve, perdón, allá, sí. La Corte Constitucional solo resuelve si el conflicto se da entre jurisdicciones diferentes. Entonces, ahí nos podríamos devolver a la primera filmina que yo les mostré. Si el conflicto se da entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especializada, entonces ahí sí va a la Corte Constitucional. Pero si el conflicto se da aquí, al interior de esta jurisdicción especializada que es la contenciosa, ya no se va a la Corte Constitucional. Entonces, ¿quién resuelve un conflicto que se dé al interior de esta jurisdicción? Entonces, depende. ¿De qué depende? No como dice el disco de que según como se mire todo depende. No. Según entre quienes se dé el conflicto. Entonces, si un conflicto se da entre un juez administrativo de Cartago y el juez administrativo de Buga, por dar un ejemplo, resuelve el superior común de ambos. ¿Quién es el superior común de ambos? ¿Quién me ayuda? El tribunal, ¿no es? El tribunal administrativo. Pero si el conflicto se presenta entre el juez de Cartago y el juez de Pereira, ¿quién resuelve? ¿El Consejo de Estado? El Consejo de Estado, porque es el superior común inmediato de ambos.
Entonces ahí vamos como a una especie de pirámide. Entonces nosotros aquí tenemos juzgado A, juzgado B. Digamos que si pertenecen al mismo distrito, el superior común es Tribunal del Valle, entonces él les resuelve el conflicto negativo. Pero si yo tengo aquí el juzgado A, que es juzgado de Cartago, y tengo aquí el juzgado B, que es el juzgado de Pereira, si yo me voy hacia arriba, ¿quién es el superior de ambos? Entonces el de Cartago es el Tribunal del Valle, y el de Pereira es el Tribunal de Risaralda. Entonces no tienen un superior común ahí, toca seguir más arriba buscando. Entonces, ¿quién es el superior del Tribunal de Risaralda? Consejo de Estado. ¿Quién es el superior del Tribunal del Valle? Consejo de Estado. Ah, entonces el conflicto entre estos dos juzgados se va para el Consejo de Estado. ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Sí, doctor. Entonces no sé, Silvia, si ahí ya quedó claro lo de cuándo es la competencia de la Corte Constitucional, cuándo es competencia de la propia jurisdicción. Sí, muy claro. Gracias, doctor. Ok, listo. Entonces vamos a avanzar aquí un poco. Entonces la sala plena está integrada por 27 magistrados, pero estos 27 magistrados se dividen por organización del trabajo en unas, digamos, supuestas secciones especializadas, que no las podemos comparar con las salas de casación, como yo les decía. ¿Por qué? Porque las salas de casación no se tocan una con otra. Es decir, un magistrado de una sala de casación no toca temas de la otra. Resulta que aquí en las secciones especializadas, pese a ser especializadas, en algún momento por impedimento digamos que todos los magistrados de la primera se declaran impedidos frente a un asunto, entonces conocen los de la sección segunda. Entonces miren que la sección segunda estaría resolviendo temas de la primera. O como todos hacen parte de esta sala plena, y resulta que esta sala plena tiene lo que se llaman unas salas especiales de decisión, o esta sala plena toma decisiones frente a asuntos que se llevan a la sala plena para unificar. Entonces puede ser que un magistrado de la sección segunda lleve un asunto, digamos, señores magistrados de la sala plena, la sección segunda no se ha podido poner de acuerdo sobre cuál es el régimen para liquidar las pensiones del régimen de transición, cómo es la forma de liquidar. Entonces le pedimos a la sala plena que unifique. Es una posibilidad dentro de las funciones de la sala plena. Entonces se va a la sala plena, se va por el escaloncito y sube a la sala plena. ¿Quién es el ponente de ese proceso en la sala plena? Pues el magistrado que tenía el asunto en la sección segunda, un magistrado laboral. Resulta que se va a la sala plena, llegó a la sala plena. Entonces, cuando está en la sala plena, el señor presenta su ponencia y se la presenta a los otros 27 y la votación. Y normalmente son muy reñidas las votaciones, escasamente hay casos donde es, digamos, abrumante la votación frente a una posición. ¿No? Normalmente son muy reñidas. Entonces digamos que se sometió a votación y por mayoría no le aprobaron la ponencia a ese magistrado. Entonces, este magistrado, como él insiste en su ponencia, digamos, decir que se liquida de una forma, de la forma A, y resulta que la mayoría dice no, no aprobamos esa ponencia, consideramos que se debe decidir en la forma B. Entonces, ese asunto pasa a otro ponente. ¿Y quién es el ponente? El que le siga en turno en la sala plena. Y resulta que el que le sigue en turno por orden alfabético en la sala plena puede ser un magistrado de la primera, de la tercera, de la cuarta o de la quinta. Es decir, de otra especialidad diferente. Entonces, este asunto que era de la segunda lo puede estar sustanciando un magistrado de la cuarta. Entonces, el magistrado de la cuarta va y lleva la nueva ponencia y dice, señores, les presento la nueva ponencia con la posición mayoritaria que era decir que no era A la interpretación A, sino la interpretación B. Se lleva a votación, gana la ponencia y entonces sale la decisión con ponencia de un magistrado de la sección cuarta. Entonces, si ven cómo un magistrado de una sección especializada puede conocer de un asunto que le corresponde a cualquier otra sección especializada. ¿Me hice entender? ¿Quedó claro? Sí, doctor, sí quedó claro, pero tengo una pregunta. Pues, dado que el nombre de la sección es especializada, ¿eso significa que los magistrados de cada sección tienen unas competencias definidas o conocen de unas materias definidas Sí, en sí. materia de derecho administrativo? Sí, claro, o sea, digamos, en principio son especializadas. ¿Por qué son especializadas? Porque por distribución de trabajo se han distribuido las temáticas. Resulta que aquí son múltiples las temáticas que se conocen.
Entonces, por distribución de trabajo ya les voy a dar los nombres. No necesitan copiar porque todo lo que yo les estoy diciendo o les voy a decir lo tienen incluso más adelante en otras diapositivas. Ahí están las competencias de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de la quinta. No necesitan copiar esto, no necesitan escribir. Entonces, ¿qué sucede? Empiezo por la segunda, la sección Qué pena, segunda. y antes de que siga, ya son las 8:30, doctor. Listo, sí, estoy aquí muy pendiente. Por favor, me avisan cuando falten 15, porque si no, toca terminar. Ustedes saben que esto se termina la grabación. Sección segunda, la sección laboral. Esta sección laboral conoce todas las demandas relacionadas con el derecho laboral administrativo. Todas las demandas contra las resoluciones del Ministerio del Trabajo o todas las demandas contra los decretos que sean controlables por la jurisdicción que tengan que ver con el tema laboral. Entonces, esta es la jurisdicción, la sala laboral. Esta sección, perdón, sala no, sección, está dividida en dos subsecciones, subsección A y subsección B. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre la A y la B? Ninguna, la letra y la composición de los magistrados, porque en su competencia es la misma. Es decir, aquí lo único es una distribución numérica, porque por la cantidad de magistrados, simplemente para poder repartir los asuntos, tantos asuntos que llegan, se distribuyeron en dos subsecciones, pero conocen de lo mismo de la segunda. Ahora, la sección tercera es la sección que conoce de todas las demandas de reparación directa, es decir, indemnizaciones contra el Estado, todas las demandas de controversias contractuales, todas las demandas de asuntos petroleros y mineros, todas las demandas relacionadas con ejecutivos, si no estoy mal, ¿sí? Digamos que a grandes rasgos esas son sus competencias. Entonces, todos esos asuntos, cuando son apelados desde un tribunal, los tribunales normalmente no se dividen por temas, sino que todos los magistrados de un tribunal conocen de todo. Entonces, si es un tema laboral, se va para la segunda. Si es un tema de reparación directa, se va para la tercera. Si es un tema contractual, se va para la tercera. La sección tercera, a su vez, está dividida en tres subsecciones, la A, la B y la C. La A, la B y la C es lo mismo que en la segunda, mera distribución matemática. ¿Por qué? Porque como hay tantos asuntos, toca crear varias salitas pequeñas para que conozcan de los asuntos, porque si se reunieran los 9 a decidir, pues sería muy difícil tomar una decisión o por lo menos agilizar el trámite de los asuntos. Diego. Doctor, bueno, digamos que en principio me quedó claro el tema. La Sí. pregunta que yo tengo es, ¿se opera de la misma forma con tutelas? Por ejemplo, si yo interpongo una acción de tutela contra el Tribunal Contencioso de Cauca y la conoce en principio la sección segunda, ¿la impugnación de esa tutela la va a conocer otra subsección o la conoce la sala plena? Pues resulta que, digamos, eso cambió. Hubo un cambio en el año 2018 porque había un acuerdo que regulaba los repartos al interior del Consejo de Estado y ya ahora se conoce indistintamente por cualquier magistrado en la sala plena. Se somete a reparto entre todos los magistrados. Ese es otro de los casos donde un magistrado de una sección segunda, por ejemplo, puede estar decidiendo por vía de tutela un asunto de un tribunal que tiene que ver con un tema contractual. Listo. Entonces ahí no es por especialidad en la tutela. Silvia. Doctor, hago ahí pues, una connotación frente a la acción de tutela, por decir algo, cuando demandan, y le entendí ahí al compañero, demandan una providencia del tribunal, una acción de tutela, ya sea por defecto fáctico, y bueno, y todas las causales que se enuncian, que eso, y de procedibilidad. Si no estoy mal, lo resuelve en sala plena, a pesar de que usted acaba de decirlo de que lo asignan a cualquiera de los de la sala plena, pero sí debe resolver la acción de tutela cuando ya dictar el fallo en sala plena. No. A ver. Y ahí firman todos. No. O sea, bueno, no sé, yo en el procedimiento lo he visto así. No. Digamos, el asunto se somete a reparto en sala plena. Entonces, digamos, llegaron 27 tutelas y se repartieron a los 27 magistrados indistintamente del tema. Entonces puede que un tema de contratación les llegó a un magistrado laboral y un tema laboral les llegó a un magistrado
la sección económica, que es la cuarta, ¿sí? Ese magistrado resuelve esa tutela con sus compañeros de sala. Entonces, si le tocó a un magistrado de la cuarta, lo va a resolver la sección cuarta, porque allí no hay subsecciones. Pero si le tocó a un magistrado de la segunda, de la subsección A, él lo resuelve con sus 3 compañeros de la sección segunda. ¿En nombre de quién? En nombre del Consejo de Estado. ¿Sí me hago entender? Sí, le comprendo, doctor. Listo. Gracias. Lo mismo pasa en la tercera. Si le tocó a un magistrado de la tercera, digamos de la subsección B, no lo va a resolver todos los de la tercera, ni todos los 27, no, lo resuelven los 3 de la subsección. ¿Qué sucede? Que si esa tutela se impugna, entonces esa tutela vuelve y juega, se reparte y le puede corresponder al magistrado de la sección primera. Entonces resultará que la primera le resuelve la impugnación de la tutela que resolvió la sección segunda. Y esto fue, digamos, toda una revolución, eso fue en 2018. Yo estaba ahí incluso cuando se da el tema. ¿Por qué? Porque es que antes el tema era que la sección tercera no conocía de tutelas, que la cuarta y la quinta solamente conocían el 10% de las tutelas y el resto de tutelas la tenían la sección primera y la segunda. Entonces, digamos que era un caos. Y fuera de eso, entonces las apelaciones las conocía. Las de la segunda se iban para la cuarta. Las de la cuarta las conocía la quinta y las de la quinta las conocía la primera. Entonces eso se volvió que siempre como una especie de rivalidad entre secciones, porque la quinta venía siendo superior de la cuarta en materia de tutelas o la cuarta superior de la segunda en materia de tutelas. Entonces siempre era como muy estático a quién le correspondía ser el superior del otro. Con la nueva reglamentación y con la anulación que hizo la Corte Suprema de una parte del reglamento del Consejo de Estado, entonces le dijo, no señor, eso se somete a reparto de todos. Entonces, llega la tutela, Secretaría General lo reparte y le correspondió, digamos, al magistrado de la sección quinta. Entonces, la falla toda la sección quinta, porque por reparto le correspondió a uno de sus magistrados. Impugnan la tutela, se va otra vez a reparto y ya no es como antes. Antes, impugnada la tutela de la quinta, se iba para la primera. No, ahora se devuelve a la Secretaría General, la reparten y le corresponde a cualquiera de los otros, que no sea de los que haya intervenido en la decisión en la sección quinta. Le puede corresponder a la primera, a la segunda, o a la tercera o a la cuarta, a cualquiera de todos. ¿Queda claro? Muy claro, doctor, muchas gracias. Doctor, tenía un planteamiento, por favor. Señor. Doctor, y en el tema de los impedimentos y recusaciones, ¿el tema se maneja directamente con los conjueces? No, si hay un impedimento, digamos de un magistrado de la sección segunda, si este magistrado se declara impedido, simplemente, y los otros 2 hacen mayoría, simplemente él no participa en la decisión, los otros tienen posición mayoritaria y toman la decisión, ¿sí? Pero si los otros 2 están divididos, porque el uno tiene una tesis y el otro tiene una tesis, entonces ahí sí tienen que ir a buscar inicialmente, digamos, y por ahora, porque eso ha querido ser objeto de reforma, en los conjueces de la sección segunda. Entonces, por sorteo, se designa un conjuez de la sección segunda que viene a dirimir el empate de los 2 que quedaron en el proceso. Pero digamos que si los 2 que quedaron en el proceso no tienen diferencia y tienen el mismo criterio, simplemente la decisión la toman 2 y el otro está impedido para resolver el asunto. Si ya el asunto cobija toda la sección, digamos que es un asunto, digamos, proponen un recurso extraordinario que le que era de la sección segunda, que la tomaron todas, una decisión de ellos, y resulta que por reparto le corresponde a uno de ellos, entonces se manifiesta impedido. O, digamos, es un recurso extraordinario que formulan contra una decisión de la sección segunda, le corresponde a alguien de la sección cuarta, entonces ese alguien de la sección cuarta puede decir, yo estoy impedido por, no sé, porque el mismo tema yo también lo estoy discutiendo y mis compañeros de la sección cuarta también estamos discutiendo ese asunto, entonces se va a la sala plena y en la sala plena. Si no hay alguien impedido, le corresponde a ese conocerlo, pero si hay alguien impedido, hay que designar un conjuez. Los conjueces solamente entran cuando no hay quien dentro de la misma corporación pueda entrar a resolver el asunto. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, señor.
Listo. Entonces, agilizamos. Nos quedan 7 minuticos, 8 minuticos para que terminemos. Entonces, íbamos con la segunda, que era la laboral, la tercera, que era la indemnizatoria y contractual, la cuarta, que es la sección económica, es decir, la que resuelve las demandas sobre impuestos, tributos, contribuciones, sanciones relacionadas con ellos, temas de hacienda pública, toda la regulación en materia tributaria y aduanera que sea de competencia del Consejo de Estado, les corresponde a ellos. Tributaria, perdón, porque la aduanera es de la primera. La sección quinta es lo que llaman la sección electoral, entonces, la sección que conoce todas las demandas contra los actos administrativos de contenido electoral, todas las demandas relacionadas con nulidad de actos de nombramiento y elección, le corresponde a la sección quinta. Y la sección primera es la sección residual, o sea, tiene unas competencias, conocen aduanero, conoce pérdida de investidura, conoce acciones populares en materia ambiental. Bueno, la tercera también tiene populares, pero populares en materia de moralidad pública y de contratación. La primera conoce las demás acciones populares. La sección primera conoce de pérdida de investidura, ya les dije, conoce también de temas de consulta previa, todos esos temas relacionados con asuntos ambientales, y además conoce de todos aquellos asuntos que no estén directamente asignados a cualquiera de las demás secciones. Es decir, es lo que llamamos la sección residual. Es lo que sucede con los jueces del circuito civiles cuando no hay un asunto que esté atribuido a otra especialidad o a otro juzgado, entonces le corresponde a los jueces civiles del circuito. Competencia residual. Esta es la sección primera. Entonces, esa es la distribución a grandes rasgos del Consejo de Estado. Y ahí es donde se da, digamos, el mare magnum de decisiones, porque aquí tenemos, miren, una sala, 2 salas, 3 salas, 4 salas, 5 salas, 6 salas, 7 salas, 8 salas, pero fuera de eso, en la segunda pueden haber decisiones de la sección segunda en pleno, es decir, de los 6, entonces ya van 9, y de la tercera también pueden haber decisiones de la sección tercera en pleno, van 10 salas al interior, y fuera de eso existe la sala plena de lo contencioso administrativo, que también toma decisiones relacionadas con todos los asuntos. Entonces digamos que hay tantas salas que toman decisiones o que pueden tomar decisiones sobre el mismo tema, que es donde se causa el caos muchas veces en tema de unificación jurisprudencial. Y además existen unas salas especiales de decisión que tienen la competencia para resolver recursos extraordinarios, que tienen la competencia para resolver en primera instancia pérdida de investidura contra congresistas. Eso fue reformado en el año 2018, la ley 1881, ahí está, porque antes eso era conocido por la sala plena, digamos por reparto, ahora es de las salas especiales de decisión. Entonces digamos que a grandes rasgos esa es la distribución. Si quieren más detalles, entonces vayan a las lecturas complementarias que pueden encontrar mayor, y también en las diapositivas que les estoy dejando. Tribunales administrativos, entonces. Dentro de la escala de la jurisdicción ya tenemos tribunales administrativos y jueces administrativos. Ahí está más o menos la cantidad que tenemos de juzgados en este momento. Está pendiente de la creación de unos juzgados adicionales por entrada en vigencia de la ley 2080, pero en este momento creo que hay 342 y algunos que han creado descongestión. Y lo mismo en tribunales administrativos, pues hay 176 despachos con 26 tribunales administrativos. Quiere decir esto que no en todas las capitales de departamento hay tribunales administrativos, porque tenemos 32 departamentos, pero solo 26 tribunales administrativos. Eso no significa que la distribución de la jurisdicción contenciosa no coincide necesariamente con la división política del país. Y tampoco coincide con la distribución de los distritos judiciales de la jurisdicción ordinaria. Y para el ejemplo, un botón lo tienen ustedes en el Valle, los que viven en el Valle. En el Valle tienen ustedes 2 tribunales superiores, pero un solo tribunal administrativo. En Cundinamarca hay Tribunal Superior de Cundinamarca y Tribunal Superior de Bogotá, pero solo hay un tribunal administrativo.
Entonces, miren que no coincide con la distribución de los distritos de la jurisdicción ordinaria. Entonces, una cosa es un distrito judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa y otra cosa es un distrito judicial de la jurisdicción ordinaria. En el Valle hay 2 distritos judiciales de la ordinaria, en Cundinamarca hay 2 distritos de la jurisdicción ordinaria, pero solo hay un distrito judicial de la contenciosa. Es más, el distrito judicial de Cundinamarca, de la jurisdicción contenciosa, cobija a Amazonas. Entonces, ese distrito no es solo Cundinamarca, sino Amazonas. El distrito judicial de del Meta, ubicado en Villavicencio, tiene competencia no solo sobre el Meta, sino sobre los antiguos territorios nacionales. Creo que son 5 departamentos de toda la Orinoquía. No hay tribunales en esos departamentos, salvo ahí se me escapa en este momento, Casanare. Yopal, tal vez. No, Yopal. Casanare sí tiene. Casanare sí tiene, pero no tienen Guainía, no tienen... Putumayo no tiene administrativo. Putumayo no tiene administrativo, que es Guaviare. Caquetá sí tiene, porque yo fui a Florencia, allá sí tienen. Entonces, miren la diferencia. Mientras que en algunos de esos departamentos sí puede haber tribunal superior. No sé si habrá en todos los departamentos un tribunal superior, pero es diferente la distribución. Bueno, y aparte de eso, para concluir, hay un tribunal administrativo que es diferente de todos los demás, como la canción. Uno de nosotros no es como nosotros, es diferente de todos los demás. Entonces, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, si ustedes pueden ver, tiene 39 magistrados. ¿Qué quiere decir? Que incluso es más grande que el propio Consejo de Estado, porque el Consejo de Estado tiene 31, pero de esos 31, 27 toman decisiones jurisdiccionales. Aquí tenemos 39 tomando decisiones jurisdiccionales. Y la distribución del Tribunal de Cundinamarca es algo similar a la del Consejo de Estado, porque tiene sección primera, sección segunda, sección tercera y sección cuarta. Lo que no tiene es sección quinta. Entonces, hay un reglamento propio y una ley que reglamenta directamente ese tribunal y determina por materias cómo está distribuido. A grandes rasgos es casi lo mismo. La segunda es laboral, la tercera es reparación directa y contractual, la cuarta es económica y la primera creo que coge los temas de la primera del Consejo de Estado y de la quinta del Consejo de Estado. ¿Sí? Estas son las secciones del Tribunal de Cundinamarca. Y si ustedes ven, la sección segunda del Tribunal de Cundinamarca tiene 6 subsecciones, de la A hasta la F, mientras que la sección segunda del Consejo de Estado solamente tiene 2. Entonces, ¿cómo vemos de curioso? Que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca es incluso más grande que su superior jerárquico en composición. ¿Estamos? Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces, estos 18 magistrados de acá conocen de este tema, pero en algún momento, por decisión de la sala plena, pueden llegar a conocer de un tema que les corresponda a las demás. Por un tema de impedimento, digamos, todos los de la sección tercera se declaran impedidos por algún tema, pues le corresponderá a los otros magistrados conocer, porque en últimas son tribunales promiscuos. ¿Queda claro? ¿Queda clara toda esa, digamos, ese mare magnum en la distribución del Consejo de Estado y en la complejidad finalmente para emitir decisiones unificadas al interior de la jurisdicción? Sí, señor. Claro, profe. Ok. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfectamente claro. Listo. Ahora voy a ver si me deja avanzar. Entonces, miren, yo no necesitaban copiar porque todos ustedes lo tienen acá. Tienen incluso todo el listado de reglamentos del Consejo de Estado. Hay uno último que los compila, que compila las últimas reformas, que es el Acuerdo 080 del 2019. Eso los pueden ubicar ustedes en la página del Consejo de Estado. Ahí ubican ese reglamento y entienden más el funcionamiento. Aquí están las atribuciones de la sala plena, las atribuciones de lo contencioso, las atribuciones que son comunes para todas las secciones, las de la primera, las de la segunda, las de la tercera, las de la cuarta, las de la quinta. Y lo de tutelas, lo que me preguntaba la compañera Silvia, si no estoy mal, entonces está aquí. Antes estaba distribuida el conocimiento de las tutelas
como ustedes lo ven allí, 40 y 40 la sección segunda y la cuarta, 10 y 10 la primera y la quinta, pero a partir de 2018, cuando se anuló un artículo del acuerdo del Consejo de Estado, se expidió un nuevo acuerdo que reglamentó que todas las secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conocerían de tutelas y el reparto sería entre todos. Esa era básicamente toda la presentación de la estructura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ¿Me confirman si...? Bueno, no, todavía les estoy compartiendo pantalla. Entonces, ¿cómo la vieron? ¿Facilita?